Esta clase la vamos a hacer sobre Jesús. La titulé Tomarle la mano a Jesús, que esta es una metáfora que siempre ocupaba Kenneth Wapnick y que muy comúnmente en el estudio del curso los estudiantes ocupamos este término, esta frase de tomarle la mano a Jesús o tomarle la mano al Espíritu Santo o a la voz de Dios. Primero quisiera partir leyendo un párrafo que aparece en la clarificación de términos, el término 5 que es Jesús, Cristo. Em, y parto leyendo desde el quinto párrafo. ¿Es Él el Cristo? Refiriéndose a Jesús. Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú fabricaste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. ¿Es Él el único ayudante de Dios? Por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unicidad de todas ellas. Mas para ti Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarlo en tu vida, mas Él te ayudaría todavía más si compartieras con Él tus penas y alegrías y renunciaras a ambas para hallar la paz de Dios. Sin embargo, lo que Él quiere que aprendas, por encima de todo, sigue siendo la lección que vino a enseñar, la cual reza así. La muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad, y en su lugar ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios, y trae contigo a todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti. Esto es lo que nos diría Jesús. Entonces, bueno, vamos a partir hablando de Jesús. Cuando hablamos de tomarle la mano a Jesús, no estamos hablando de tomarle la mano a un cuerpo de un hombre con pelo largo y barba. Estamos hablando de un sistema de pensamiento, estamos hablando del Espíritu Santo. Ni siquiera estamos hablando de una mancha de luz, no hay cómo imaginárselo. Si queremos imaginarlo como Jesús o como un angelito, como lo que sea, va a ser igualmente válido mientras entendamos que es solo un símbolo y a lo que le estamos tomando la mano es a lo que está más allá del símbolo. Es un sistema de pensamiento correctivo. Jesús representa la manifestación del Espíritu Santo, representa simplemente la corrección. Tomarle la mano a Jesús quiere decir aceptar que estoy equivocado con mi ego y que tiene que haber algo más, tiene que haber otra manera. Es cuando yo he reconocido que estoy equivocado al pensar que mis hermanos son culpables o al pensar que yo soy culpable. Simplemente reconozco que he estado equivocado al elegir al ego como mi maestro. Es ahí que yo le tomo la mano a Jesús. Cuando puedo observar, examinar honestamente a mi ego sin justificarlo y sin culparme por él, sin esconderlo. Esto lo hemos repetido muchas veces. Observarlo simplemente, mirar mi odio o mi tormento, mi pánico, mi intolerancia, mi inseguridad, mis celos, cualquier pensamiento que no sea la perfecta paz de Dios, simplemente mirarlo. Mirarlo junto con Jesús o tomarle la mano a Jesús es mirarlo y yo no meter mi cuchara, yo no meter mis juicios o los conceptos que tengo, las creencias, simplemente yo acallarme, observarlo
y tener en cuenta de que no tengo idea qué es lo que estoy viendo. No tengo idea de nada, pero hay un sistema de pensamiento correctivo en mi mente, hay una respuesta. Dios me ha dado su respuesta. Y cuando escriben en el curso su respuesta, estamos hablando de la respuesta con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Y esto mismo viene a representar Jesús. Jesús, al identificarse totalmente con el Hijo de Dios, con el Cristo, al escuchar una sola voz, en su mente no quedó otra cosa que el amor de Dios, la voz de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que cuando hablamos de Jesús, en términos del estudio de un curso de milagros, es exactamente igual que hablar del Espíritu Santo. Muy fácilmente el título de esta clase podría haber sido Tomarle la mano al Espíritu Santo. Pero lo que ocurre con Jesús es que el propósito que tiene Jesús es ser un amigo, es un símbolo. Nosotros estamos tan arraigados en el sistema de pensamiento del ego y sentimos un vacío y una soledad tan inmensa que necesitamos de un compañero, un amigo, apañador, alguien que sepamos que nos acompaña, que va con nosotros y que no nos deja solos. Esto podría ser fácilmente el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene en cuenta nuestra locura y nuestra necesidad de símbolos. Por eso es que Jesús viene a ocupar este símbolo, viene a llenar este vacío de necesito ya sea un papá, un hermano mayor, un amigo o alguien contenedor. Y de hecho la figura de un hombre, porque representa simbólicamente a la protección que daría un hermano mayor o un papá. Esto vendría siendo Jesús. Podríamos ocupar el mismo símbolo de, no sé, María Magdalena. Da lo mismo si es hombre, mujer, si es humano o si es espíritu, da lo mismo el concepto que le demos. Lo importante es hacer de este símbolo una amistad, una confianza. Es alguien, entre comillas, alguien. Sabemos que no es alguien como persona, pero para nosotros al comienzo es alguien en quien podemos confiar, alguien a quien le podemos contar nuestros problemas, lo que creemos que son nuestros pecados, y es alguien que no nos va a juzgar, alguien que jamás nos va a mirar feo, jamás nos va a ridiculizar, jamás nos va a poner en vergüenza, jamás nos va a juzgar, condenar, atacar y absolutamente nada. Todo lo que quiere, Jesús comparte la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para mí es perfecta felicidad. Y esta misma voluntad tiene Jesús. Así que Jesús viene a representar eso, un amigo, un compañero, alguien que va conmigo, que me toma de la mano, como dice en la lección 70, creo que es. De hecho, la vamos a buscar. Lección 70, párrafo 9. Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación. Cuando habla de las nubes, habla de las capas de ilusiones, de disociaciones y defensas que nos inventamos. Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación. Trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Esto nos dice Jesús. Piensa que te estoy, si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Por supuesto, si hablamos de forma literal, esto sí es una fantasía. Cuando Jesús dice esto no es una vana fantasía, quiere decir que estamos ocupando un símbolo que nos atrae, que nos es útil. El símbolo de imaginar que va un hermano mío tomándome la mano. Alguien que no me suelta, que no me va a dejar caer, alguien que me presta su fortaleza, la comparte conmigo y sabe que mi verdadera fortaleza es la misma de Él, que yo soy tan el Cristo, tan el Hijo de Dios como Él. Esto es lo que viene a representar Jesús, viene a representar mi verdadero ser. Tenemos que tener muy claro que Jesús no es el único hijo de Dios. Jesús es alguien que despertó del sueño y se dio cuenta de que todos éramos el único hijo de Dios. Sí, se dio cuenta que Dios tenía un solo hijo,
pero que ese hijo no estaba separado ni dividido, o sea que no era solo Jesús, éramos todos. Todo ser existente es el Hijo de Dios, no su forma, pero sí su contenido. Así que el contenido de nosotros, el espíritu, la mente, es el Hijo de Dios y todos somos ese Hijo de Dios. No quiere decir que solo Jesús era el elegido, el especial, el iluminado o algunos pocos son los especiales. Quiere decir que todos somos exactamente igual a Él. De hecho, como leía delante la clarificación de término, cuando habla del término Jesús y Cristo, y cuando pregunta, ¿es Él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. Tú también eres el Cristo, no es solo Jesús. Solo que en la ilusión de tiempo Jesús despertó antes que tú y se ocupa como un símbolo simplemente, la figura de Él, el concepto de Jesús, para ayudarte a sentirte acompañado. Fácilmente es el Espíritu Santo, ni siquiera existe Jesús, es el Espíritu Santo el que te está acompañando. Pero puesto que tienes necesidad de una ayuda, de un compañero, de una mano que te salve, hacemos como que existe un Jesús. Esto nos diría el Espíritu Santo. Bueno, ya hagamos cuenta de que existió Jesús y de que ahora Él te está ayudando. No existe Jesús. Pero cuando estamos al comienzo de la escalera es muy, muy útil ocupar este símbolo. Necesitamos de símbolos al comienzo para finalmente luego ir más allá de los símbolos. Kenneth Wapnick decía, no existe el Espíritu Santo, no existe Jesús, no existe nada fuera separado del amor de Dios, solo existe Dios. Y Dios es y nada más es. Pero puesto que nosotros creemos estar separados de Dios, estamos locos, estamos dormidos, necesitamos de símbolos, necesitamos del el perdón, el milagro, la salvación, la expiación y todos estos conceptos que en el cielo no tienen ningún significado, mientras estemos soñando en la ilusión de tiempo, necesitamos hallarle significado a la salvación, a la expiación, al Espíritu Santo y a Jesús. Así que entendiendo bien qué significa darle la mano a Jesús, va a ser tremendamente útil cuando queramos llevar a la práctica el perdón. Cuando sintamos que estamos en una situación donde me siento tremendamente irritado por lo que me dice mi mamá, mi papá, mi pareja, mi hijo, alguien ahí, un compañero de trabajo, recordar que está Jesús conmigo va a ser un gran alivio. De hecho, voy a leer nuevamente esta misma línea de la lección 70. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Creo que muchas veces en la práctica del instante santo, del perdón, hemos sentido la presencia de Jesús. Si lo entendemos bien, no existe la presencia de Jesús. No existe como cuerpo, no existe como alma. Existe como un sistema de pensamiento por mientras que lo necesitamos, al igual que el Espíritu Santo. Esta es la presencia que tenemos que entender que es la que nos acompaña. Nos acompaña un sistema de pensamiento correctivo que se basa en el principio de expiación, de que la separación nunca ocurrió y de que todo esto que estamos experimentando no existe, es solo un sueño. Esto vendría a representar Jesús y tomarle la mano a Jesús es abrir mi mente, rendirme y aceptar que entre el amor de Dios, aceptar que entre este principio de expiación, el Espíritu Santo, que, que entre la verdad y venga a iluminar mi mente para ayudarme a ver lo falso como falso. Entonces el trabajo de Jesús en un curso de milagros es ser el maestro y nosotros el alumno. Esto es falso, esto es mentira, pero necesitamos de esta mentira para ir luego más allá de las mentiras y de los símbolos. Jesús no es maestro, nosotros no somos alumnos, no existe esto, ya estamos a salvo en el amor de Dios y el Cristo, que somos todos, es uno con el Padre. No hay nada que hacer. Lo que ocurre es que nosotros estamos tan identificados con lo falso que necesitamos de un Jesús o de un Espíritu Santo o de una voz que venga desde más allá, desde el ego que nosotros nos inventamos, desde más allá de nuestro sistema de pensamiento desquiciado y de mente de separación, necesitamos una ayuda, una respuesta. Finalmente esta respuesta va a desaparecer y nos vamos a dar cuenta de que nunca había ocurrido nada. Pero precisamente esto es la respuesta. La respuesta con R mayúscula o el Espíritu Santo es el reconocimiento de que nunca nos separamos.
el reconocimiento de que el Hijo de Dios ni siquiera necesita ayuda. Esto es toda la ayuda que necesitamos. La ayuda es recordarnos que el Hijo de Dios ya está a salvo. El Santo Hijo de Dios es inocente como su Padre y ya está a salvo, completamente seguro, porque no existe nada más que el amor de su Padre. Puesto que nosotros olvidamos, y esto no fue un olvido involuntario, fue un olvido consciente y voluntario. Quisimos rechazar la respuesta, el Espíritu Santo, la respuesta que nos dio Dios, y elegimos al ego. Es por esto que necesitamos a Jesús. Jesús es simplemente alguien que decidió escuchar una sola voz, el Espíritu Santo, y ahora se ocupa, el Espíritu Santo lo ocupa como un símbolo simplemente, para ayudarnos a recordar que nosotros también podemos despertar, que nosotros podemos, al igual que Jesús, escuchar una sola voz y finalmente ir más allá de la identificación con un cuerpo, con un personaje, con un ego, hasta recordar que somos el Santo Hijo de Dios, en la total abstracción y amorfía del cielo. Es ahí donde realmente estamos. Estamos ya ahora, solo que no lo queremos ver. Estamos tan confundidos, estamos tan inmersos, tan profundamente arraigados en un sistema de pensamiento de mente que necesitamos una respuesta. Así que por mucho que uno le ponga resistencia y uno haga pataleta y uno diga no quiero a Jesús, no quiero al Espíritu Santo, no quiero una voz de Dios, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, no quiero ayuda, yo puedo por mí mismo, por mucho que insistamos en esto, a veces consciente o inconscientemente, si necesitamos ayuda. Solos no podemos. Pero va a llegar un punto donde recordemos que nunca hemos estado solos y de hecho nunca nos separamos de Dios. Así que por mientras que creemos estar separados, necesitamos de Jesús. Necesitamos de una mano amiga que nos diga, tranquilo hermano, no has hecho nada, puedes elegir de nuevo. A tal como lo hice yo, esto nos diría Jesús, puedes elegir de nuevo tal como lo hice yo. Te invito a elegir de nuevo. Y esta línea que la he citado muchas veces, si quieres ser como yo, nos dice Jesús, si quieres ser como yo, te enseñaré, pues sé que somos iguales. Y cuando nos dice sé que somos iguales es porque Él tiene total reconocimiento de que el Cristo es uno solo y todos somos el Cristo. Si quieres ser como yo, te puedo ayudar porque sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Entonces Jesús es ese amigo que se sienta al lado de nosotros mientras nosotros hacemos pataletas, hacemos caprichos, nos ponemos a llorar, angustiados. Jesús está ahí todo el día al lado de nosotros, acariciándonos la espalda, diciéndonos, hermano, no estás solo. Hagas la pataleta que hagas, incluso si quieres estar solo, yo sigo estando en tu corazón, sigo estando en tu mente, no te puedes separar de mí porque tú y yo somos el mismo. Mientras quieras ser diferente y no lo eres, aguardaré aquí dentro tuyo a que cambies de parecer. Así que Jesús no nos está esperando allá en la esquina o en la habitación del fondo, Jesús está ya en mi mente. Tomarle la mano es simplemente permitir que Él o el Espíritu Santo, que es lo mismo, ocupe el lugar que le corresponde en mi mente en lugar del ego. Así que la práctica del perdón se basa finalmente, si entendemos este concepto, en simplemente tomarle la mano a Jesús. Y tomarle la mano a Jesús es examinar mi odio o mi culpa y no hacer nada más. Simplemente mirarlo. Y Kenneth Wapnick siempre decía esto. Alguna vez le preguntaron, ¿y qué pasa cuando miro mi odio, no hago nada más? Y él dijo, exactamente, no hacen nada más. Si lo entiendes bien, no tienes que hacer nada más. Porque al mirar tu odio, tu preocupación, tu ansiedad, sea lo que sea, que siempre es culpa, al mirarlo y no justificarlo, no seguir sustentándolo, no ocultarlo y no culparte a ti por ello. Esto es mirarlo con Jesús o mirarlo con el Espíritu Santo. Incluso si no eres consciente de que lo estás viendo junto con la voz correctiva, al menos vas a experimentar la paz. Incluso si no le tienes nombre o le dices Buda o Mahoma o el nombre que quieras ponerle, da lo mismo. Krishna, el nombre que tú quieras va a dar igual. Mientras tú sepas que hay algo aparte de tu ego y puedas tener conciencia de que sí le estabas creyendo al ego y que tiene que haber otra manera, si eres al menos consciente de eso y escoges otra manera. Tal como dijeron Bill y Helen, tiene que haber otra manera. Cuando uno llega a esa deducción, esto es tomarle la mano a Jesús. Ellos, Helen y Bill, le tomaron la mano a Jesús. Quizás no eran conscientes,
No tuvieron la palabra Jesús en su mente, ni Espíritu Santo, ni voz de Dios, ni mente correctiva, pero su pequeña dosis de buena voluntad, su intención, la dirección que tenía sus mentes era, me tiene harto mi ego, no he sido feliz con mi ego y ya no quiero seguir luchando, no quiero seguir en esta guerra, tiene que haber otra manera y espero encontrarla. Esto se dijeron ambos. Esto le dijo Bill a Helen y ella le dijo, sí, tiene que haber otra manera y la vamos a encontrar. Entonces ellos le estaban tomando la mano a Jesús en ese momento. No eran conscientes de símbolos de la palabra Jesús, de la palabra Espíritu Santo, pero lo que estaban haciendo era tomándole la mano a Jesús. Y asimismo nosotros podemos en cada momento. La idea es hacer esta relación íntima de confianza con Jesús o con el Espíritu Santo, hacer esta, sabemos que significa lo mismo, hacer esta relación íntima con Jesús es simplemente no ocultarle nada. A veces uno se nota que está en medio del especialismo de vicios. Alguien, el otro día un hermano me preguntaba qué pasa si alguien tiene, si tengo problemas con el alcohol, ¿cómo le pido ayuda a Jesús? Y uno inconscientemente piensa que va a venir Dios o Jesús a castigarnos, a juzgarnos, y nos va a decir, mira todo lo que has bebido alcohol. Y esta es la imagen que tenemos que cambiar. Jesús es alguien que ni siquiera conoce el alcohol, sabe que nada de este mundo existe. Jesús es alguien que nos viene a repetir todo el día, a susurrarnos suave y dulcemente en el oído, eres el Santo Hijo de Dios, eres la razón de la felicidad de mi Padre y la mía también. Esto es lo que nos viene a decir Jesús. Hagas lo que hagas, jamás vas a ser pecador, jamás vas a perder tu perfecta, perfecta, perfecta santidad. Jamás vas a ser inferior a lo que es el Cristo que eres tú. O sea que da lo mismo lo que tú hayas hecho hasta ahora. No importa cuánto alcohol hayas bebido, cuántas drogas hayas consumido, cuánto has maltratado a tus hermanos, da lo mismo todo lo que has hecho. Esto no es justificarlo, no estamos hablando de justificar los actos perversos. Estamos simplemente hablando de que no son pecados, porque no son reales. Están ocurriendo dentro de un mundo ilusorio y son simplemente reflejos de la misma diminuta alocada idea, de la idea de separación, la creencia en la separación y el especialismo. Así que puesto que la separación nunca ocurrió, este mundo tampoco ocurrió. Y el hecho de que mi hermano haya tomado mucho alcohol tampoco ocurrió. El perdón, de hecho, vamos a hablar, a citar el comienzo del primer punto de la segunda parte del libro de ejercicios, que es el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. Y esto es válido también para recordar lo que yo creo haber hecho. Así que yo me siento culpable por beber alcohol o por hacer cualquier tontera en este mundo. Esto es aplicable también para mí, no solo para mi hermano. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Es ahí cuando aunamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestra verdadera voluntad que sigue en nuestro interior, la voluntad del Cristo que realmente somos, sigue siendo la misma de la del Padre, la de Dios, que es simplemente crear en el cielo. Y cuando hablamos de crear, no estamos hablando de cuerpos, formas ni nada. Este es un tema que ya lo hemos hablado, es la expansión del amor de Dios simplemente. Aunar mi voluntad con la de Jesús es aunar la voluntad con la del Padre, porque la de Jesús es exactamente la misma que la de mi Padre. Cuando yo puedo darme cuenta de que dentro mío sigue estando la misma voluntad de Jesús, entonces Jesús no me pide un sacrificio o un esfuerzo. De hecho, en algunas partes del texto nos dice, respeta tu misma voluntad, y ponen voluntad con mayúscula, quiere decir la voluntad del Cristo que eres tú. Tú crees ser el ego y crees tener una voluntad aparte de la de tu Padre, y esa voluntad que tú crees tener no existe, es una ilusión en tu mente. O sea que finalmente nos vamos a dar cuenta de que tomarle la mano a Jesús es tomarme la mano a mi verdadero ser, es aunar mi voluntad con la de mi, el Cristo interior. Y hay un solo Cristo, el mismo que compartimos todos, es un solo espíritu.
Así que tomarle la mano a Jesús simplemente es recordar quién soy. Esto es la metáfora, es recordar que yo soy el Cristo, mi hermano es el Cristo, todos mis hermanos son el Cristo y hay un solo Cristo. Es una tontera creer que podría yo estar aquí separado y yendo por mi propia cuenta en un cuerpo y por allá mi hermano. Esto es una mentira, es algo ridículo. Y Jesús sabe que es una mentira, pero se ríe tiernamente de esa mentira porque no la ve como un pecado, la ve como un error, tal como él estuvo en ese mismo error creyendo que el Cristo estaba separado y finalmente él, tuvo la voluntad de escuchar una sola voz. Asimismo, ahora nos viene a invitar a través de su curso a, a- a celebrar la resurrección del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente despertar, cumplir con todas nuestras lecciones de perdón, deshacer la culpa en el inconsciente, aceptar completamente el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo en nuestra mente, eh, dejar a un lado todas nuestras ilusiones, todos nuestros juguetes en el mundo y despertar en el amor de nuestro Padre. Hay, hay un texto muy bonito que viene al final del libro de ejercicios. Si alguien tiene preguntas, las puede hacer. El epílogo del libro de ejercicios. Comienzo del párrafo 4. Y ahora os pongo en sus manos para que seáis sus fieles seguidores, y Él, vuestra guía en toda dificultad. Aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo. Y Él, vuestro guía en toda dificultad o dolor que consideréis real, Él no os dará ningún placer pasajero, pues solo da lo bueno y lo eterno. Dejad que Él os prepare aún más. Él se ha ganado vuestra confianza hablándoos diariamente de vuestro Padre, de vuestro hermano y de vuestro ser, y continuará haciéndolo. Ahora camináis con Él, tan seguros de vuestro destino como lo está Él, tan seguros de cómo debéis proceder como lo está Él, tan seguros de la meta y de que al final la alcanzaréis como lo está Él. El final es seguro y los medios también. A esto decimos amén. Cada vez que tengas que tomar una decisión, se te indicará claramente cuál es la voluntad de Dios para ti al respecto. Y Él hablará por Dios, el Espíritu Santo, y por tu ser, asegurándose así de que el infierno no te reclame y de que cada decisión que tomes te acerque aún más al cielo. Así es como hemos de caminar con Él de ahora en adelante, recurriendo a Él para que nos guíe, nos brinde paz y nos ofrezca una dirección segura. El júbilo nos acompaña, pues nos dirigimos a nuestro hogar a través de una puerta que Dios ha mantenido abierta para darnos la bienvenida. A Él le encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas y esperaremos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y a amarlo tal como Él lo ama. No caminas solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto podéis estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Esto finalmente es preciosa, esta línea final. Jesús mismo nos dice, yo nunca te dejaré desamparado. Así que esto es lo que tenemos que recordar. Cuando estemos en esas crisis de ego y nos sintamos culpables por nuestro especialismo, cuando nos sintamos avergonzados, cuando sintamos culpa o sintamos mucha ira contenida, rechazo y no sepamos cómo perdonar, es muy útil recordar, al igual que la otra frase de la lección 70, recordar esto. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Este es el símbolo que Jesús quiere que tengamos de Él. Él nunca nos va a dejar desamparados.
No es que estemos realmente en un peligro aquí en este mundo, no existe este mundo. Él sabe que ya estamos a salvo, pero sabe que estamos dormidos. Jesús sabe que no está pasando nada, que estas son telas de arañas que las quitamos con las manos. No está pasando nada realmente. Este mundo no existe, jamás ha existido. Jesús tiene total claridad de ello y por eso fue que se iluminó y despertó. Y ahora nos viene a acompañar, a decirnos, no vas solo, yo nunca te dejaré desamparado. Esto es lo mismo que nos diría el Espíritu Santo, la respuesta que nos dio Dios, que viene a simbolizar el mismo amor del Padre. De hecho, en algunas partes, en algunas lecciones, nos dice que caminamos en perfecta santidad junto con Dios. Y de hecho nos dice esto es claramente una metáfora, pero nos dice, Dios camina al lado tuyo. Jesús viene a representar este mismo amor del Padre, viene a representar la unidad del Cristo con el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Así que tomarle la mano a Jesús es hacerme a un lado y dejar que el amor de Dios abrace mi corazón y rendirme de una vez por todas. Muchas veces vamos a tener mucha resistencia a esto y de a poquito lo vamos a ir haciendo cada vez más consciente. De hecho, podríamos notarlo en que tenemos el libro encima ahí del escritorio y rara vez lo hojeamos. Por supuesto, hay algunos más aplicados que lo leen muchas horas al día, este libro, Un curso de milagros, pero hay otros que tenemos mucha resistencia y lo tenemos ahí y leemos un par de páginas a la semana. Esto es lo que nos quiere decir Jesús. No eres pecador por no leer mi libro, sigo estando en tu mente. Nunca te voy a dejar desamparado, nunca te voy a juzgar, ridiculizar, nunca te voy a avergonzar, nunca te voy a condenar ni atacar. Viene a representar ese infinito amor del Padre. La mente de Jesús es la misma mente que la de Dios, es una con la de Dios. En Él no queda otra cosa que amor y viene a recordarnos que nosotros somos exactamente igual a Él. Por lo tanto, en nuestra verdadera mente no queda otra cosa que Dios, porque no existe otra cosa que Dios, que su amor. Esto es lo que nos viene a recordar. Y finalmente vamos a estar muy, muy agradecidos de Jesús, plenamente de que ni siquiera existe Jesús. Pero vamos a estar muy agradecidos de ese símbolo que era la flecha que nos apuntaba hacia más allá de todo símbolo, más allá de toda metáfora, más allá de todo este mundo ilusorio, hasta finalmente despertar en el amor de Dios que siempre hemos estado. Así que Jesús es por ahora, temporalmente, un símbolo muy útil para nosotros. Es el ejemplo de que yo también puedo. Si Jesús pudo si Jesús pudo y no estaba sin mí cuando se iluminó, entonces yo también puedo. Esto es lo que nos viene a mostrar. Esta línea preciosa cuando nos dice, no enseñes que morí en vano, enseña más bien que no he muerto al demostrar que vivo en ti. Esto es lo que espera Jesús, que nosotros demostremos que Él vive en nosotros no por nuestro comportamiento, no por nuestros actos bondadosos. Jesús espera que demostremos que Él vive en nosotros por el sistema de pensamiento que hemos elegido en nuestra mente. Simplemente con eso, con elegir al Espíritu Santo en mi mente, estoy demostrando que Jesús vive en mí. No estoy demostrando que Jesús es un cuerpo, estoy demostrando que Jesús no es cuerpo y que yo tampoco lo soy, que soy solo el amor de Dios y no tiene nada que ver con cuerpos, formas ni nada de este mundo. Así que esto es lo que nos pide Jesús, demostrar que Él vive en nosotros es vivir como Él vivió. Ni siquiera vivió en este mundo, pero al final se dio cuenta de que nunca estuvo en este mundo, nunca ocupó un cuerpo, no existen los cuerpos, no existe este mundo, es solo una película añeja de algo imposible. Esto es lo que supo Jesús y es lo que nos viene a enseñar. Tú no existes como humano, como persona, no eres especial, Dios no tiene hijos especiales, no hay algunos más iluminados que otros, más especiales realmente, por supuesto que en la ilusión del tiempo sí hay alumnos que están más avanzados que otros, pero eso es dentro de una ilusión. En la realidad sigue siendo un solo Cristo y ese único Cristo es uno con su Padre. Esto es lo que representa Jesús. Representa el recuerdo de que nunca nos hemos separado del Padre, de que seguimos estando completamente a salvo en el amor de Dios. Sirve mucho esta analogía de tomarle la mano a Jesús en esos momentos cuando nos vemos acorralados por los ataques de ego y de especialismo, de rencor, de odio, y luego nos sentimos culpables y seguimos alimentando la misma culpa que estamos proyectando, luego nos sentimos culpables por proyectar esa culpa. Tomarle la mano a Jesús es simplemente entrar en ese círculo tranquilo de nuestro interior,
donde nos rendimos y decimos, yo no tengo idea de nada, yo no sé cómo contemplar a mis hermanos, yo no sé nada. De hecho, voy a buscar un párrafo de la pequeña dosis de buena voluntad, donde nos habla de que ni siquiera necesitamos prepararnos para el instante santo, simplemente necesitamos hacernos a un lado. Esto queda en capítulo 18, sección cuarta. Párrafo 5. Limítate simplemente a hacer la pregunta. La respuesta se te dará. No trates de contestarla. Trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. Eso sería confundir tu papel con el de Dios. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para de este modo hacer posible su llegada. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para restaurar en mí la conciencia de que estoy listo, es estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Así que esta claramente es tomarle la mano a Jesús, es simplemente hacerme a un lado, no intentar de antemano saberlo todo. No se nos pide saber cómo perdonar, se nos pide reconocer que no sabemos y permitir que el perdón se nos presente, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo de perdón se nos presente tal como es. Y eso es todo, añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpa y que tu plan para escapar consiste en llevar la expiación ante ella y hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo. La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entrégate a aquel cuya función es la liberación. No usurpes su función. Dale solo lo que te pide, para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande el suyo. O sea que se nos pide tan poco a cambio de tanto. No se nos pide nada más, simplemente reconocer, levantar las manos y decir, yo no tengo idea de nada. Lo que ocurre es que nosotros seguimos e insistimos e insistimos. Insisto en que yo tengo la razón, insisto en buscar pruebas tangibles y testigos de que soy la víctima, de que el gobierno me tiene mal, de que el presidente, de que mis papás, de que mi pareja, de que mis familiares, de que mi jefe en el trabajo, de que los astros, de que todos estos ejemplos que siempre pongo, todas las cosas que yo creo que me afectan allá afuera, ninguna de esas es cierta. Nunca han existido, de hecho. Soy libre de escoger entre el ego y creerme todo eso, o de escoger a Jesús, tomarle su mano y darme cuenta, nada de eso tiene influencia alguna en mí. Soy el santo Hijo de Dios, igual a mi Padre. ¿Cuál ilusión me puede afectar? Esto es lo que quiere que seamos, es lo que quiere que seamos honestos, Jesús, en darnos cuenta de cuánto me creo todo este mundo y cuánto creo que me afectan todas las cosas aquí. En esto tengo que ser sincero, no llegar y decir, ah, bueno, nada de aquí me afecta, ya estoy a salvo. Porque si intento llegar inmediatamente a este entendimiento y creer que ya lo tengo integrado, es muy probable de que me esté saltando etapas, esté intentando saltar hasta el último escalón y me voy a tropezar, porque no he pasado por los escalones anteriores. Entonces se me pide primero mantener, esto es lo que he dicho muchas veces en las clases, tener estas dos ideas en mente. La primera es que es cierto que somos el Cristo y que ya estamos a salvo y no hay nada que hacer. No existe nada aparte del amor de Dios. Eso sí es cierto, lo sabemos teóricamente,
Pero también es cierto que creo mucho en este mundo, creo mucho en el sistema de pensamiento del ego, que yo me lo inventé y yo soy responsable de ese sistema de pensamiento. Así que Jesús nos pide que nos hagamos responsables, aunque no culpables. No soy culpable porque no es un pecado. Sí soy responsable de la diminuta localidad y de tomármela en serio. De eso sí soy responsable. Pero fue un error, no un pecado, no un crimen, solo un error. Cuando pueda ver el error tal como es, lo voy a poder corregir. Tomarle la mano a Jesús es mirar lo falso e identificarlo como falso, mirar el error y ya no verlo como pecado, mirar todas las proyecciones de culpa que he hecho en mis hermanos o en el mundo y no tomármelo como algo grave, como algo serio, como algo tremendo. No verlo como un pecado, verlo solo como un error. Así que tomarle la mano a Jesús es aceptar la ayuda para poder interpretar junto con Él lo que yo creo que son mis pecados, mi odio, mi culpa, todos mis pensamientos de asesinato, de separación. Tomarle la mano a Jesús es simplemente dejar a un lado el sistema de pensamiento del ego, es hacerme a un lado y dejar que Él me muestre el camino. Entonces, cuando le tomamos la mano a Jesús y por otro lado decimos que nos tenemos que hacer a un lado, esto lo tenemos que entender muy bien porque aquí suelen haber muchas confusiones. No es que yo tenga que acallarme totalmente y no escuchar nada, porque probablemente me voy a quedar sin escuchar a Jesús. Tengo que acallar mi ego y poner atención a cómo Jesús interpreta a mis hermanos. Entonces es aquí cuando uno se imagina siempre en las formas. ¿Cómo mirar a Jesús si nos lo imaginamos en un cuerpo con ojos reales mirando a nuestros hermanos? Jesús no es eso. Jesús es el Espíritu Santo, un sistema de pensamiento que nos corrige la interpretación. Así que no esperemos ver santidad en los cuerpos de nuestros hermanos. No vamos a ver la santidad ahí, pero sí vamos a ver lo falso como falso. Y cuando tú puedas ver el cuerpo de tu hermano como algo falso, vas a reconocer la santidad en él, porque te vas a dar cuenta, al menos esto no es mi hermano. Entonces ya no voy a atacar lo que no es mi hermano. Simplemente lo voy a pasar por alto en mi mente y voy a reconocer el Cristo en él. Esta es la visión de Cristo. Y no tengo que intentar imaginar cómo será la visión de Cristo. Simplemente tengo que hacerme a un lado y permitir que Él mire, vea a través de mí, interprete a través de mí. A esto es a lo que se refiere Jesús cuando nos dice, no enseñes que morí en vano. Enseña más bien que no morí al demostrar que vivo en ti. Y demostrar que Él vive en nosotros es hacerle un espacio en mi corazón, en mi mente, sabemos. Es simplemente observar mi ego y decir: "Esto ya no es lo que quiero". Quiero mirar esta misma situación, esta misma relación, a este mismo hermano o hermana con un sistema de pensamiento que me corrija. Necesito corrección y esto tiene que quedar muy claro, necesito corrección. Si yo digo que ya estoy iluminado, que ya me las sé todas, que estoy totalmente en paz, que vivo una vida feliz, me voy a estar privando de mucho aprendizaje, voy a estar ocultando toda mi culpa inconsciente y mi resistencia. Entonces me voy a estar perdiendo de muchas oportunidades para perdonar y deshacer la culpa inconsciente. Si yo creo que ya estoy perfectamente iluminado, que ya lo sé todo y que vivo en paz, es muy, muy probable de que esté negando algo, esté ocultando la culpa inconsciente y la resistencia. Así que esto es lo que nos pide Jesús, como nos dice al comienzo del alumno feliz. El Espíritu Santo necesita de este contraste, necesita que tú aceptes de que eres tremendamente infeliz y desdichado. Sin este contraste, el Espíritu Santo o Jesús no nos puede enseñar. Entonces, no es hacerme la víctima y decir, sí, me siento muy desdichado, simplemente con madurez espiritual, con honestidad y con templanza, decir, sí, estoy tremendamente desdichado, tengo un corazón deprimido, tengo una mente triste, angustiada, deprimida, estoy lleno de odio. Esta es la base honesta que nos pide Jesús con la que partir. Estoy lleno de ego, lleno de especialismo, quiero aparentar que soy mejor, quiero aparentar que soy muy espiritual, quiero aparentar que soy muy pacífico, muy bondadoso, quiero aparentar todo eso. Secretamente me siento tremendamente culpable, me siento horroroso, pero quiero tapar esa pequeñez con mi grandiosidad del ego y demostrar que soy mucho más. Entonces, cuando pueda ver eso honestamente y no hacerme la víctima, no sentirme culpable, no hacerlo la gran cosa, pero pueda verlo, esto es todo lo que nos pedía Kenneth Wapnick. Mira tu odio, no tienes que hacer nada más. Si intentas hacer algo más, tal como nos decía aquí en la, peque- en la pequeña dosis de buena voluntad,
Si tú haces algo más, estarás estropeando y estarás confundiendo tu propósito con el del Espíritu Santo. Tu único propósito es aceptar que no sabes. Y esto es hacerse a un lado y esto es tomarle la mano a Jesús o tomarle la mano al Espíritu Santo. Es simplemente de una vez por todas decir, he sido un pésimo maestro. Jesús nos dice eso, ríndete, no insistas en que tú mismo puedas ser tu propio maestro. Jesús supo que él mismo no pudo ser su propio maestro y por eso es que escogió al Espíritu Santo. Y por eso es que por su experiencia nos dice, puedes escoger al Espíritu Santo, me puedes escoger a mí, nos dice Jesús, que simbolizo lo mismo. Jesús nos diría, yo ni siquiera existo, soy un símbolo que representa al Espíritu Santo, que ni siquiera existe el Espíritu Santo, pero es la respuesta que nos dio Dios para corregir un problema que ni siquiera existe. Pero para llegar a darnos cuenta finalmente que nada de esto existía, que ni siquiera el perdón existía, y llegar a despertar en el cielo, necesitamos del perdón, necesitamos del milagro, de la salvación, de la expiación, del Espíritu Santo, necesitamos de Jesús. No necesariamente el nombre o la figura de Jesús, podemos, como decía, llamarle el Buda, el yo soy, el nombre que queramos, da lo mismo, el yo superior, el doble cuántico, como quieran llamarle, da lo mismo. Lo importante es saber que voy acompañado por un sistema de pensamiento que va a corregir mi locura, la locura que yo mismo elegí para rechazar la respuesta que me dio Dios. Esa respuesta me sigue acompañando. Esa respuesta es eternamente paciente. Esa respuesta aún me está acariciando la espalda y dando un tierno besito en mi mejilla. Me está abrazando con todo el amor y la protección y me está diciendo todo el día, estás seguro, estás a salvo, no tengas miedo de nada, no has cometido pecado, ninguno de tus hermanos lo ha hecho tampoco. Sigues siendo uno con todos tus hermanos y sigues siendo uno con tu Padre. Eres la razón de su felicidad. Eres perfecto, sagrado, hermoso. No eres tu cuerpo, no eres tu personalidad, no eres tus virtudes ni tus defectos, no eres tu personalidad, ni las de tus vidas pasadas, ni todas las que hayas tenido aquí, no eres nada de eso y nunca lo has sido. Pero eres algo mucho más grande, no en tamaño, eres algo mucho más grande en amor. Y el amor no se ve, no se toca, pero el amor es, y es lo único que es. Y esto es lo que eres tú, nos diría Jesús. Y esto es lo que nos viene a recordar. Y por esto la importancia de tomarle la mano. Nuevamente, esto es una metáfora y la vamos a ir entendiendo cada vez más profundamente. Pero va a llegar un punto donde simplemente hablemos de tomarle la mano a Jesús e inmediatamente, ya con todo el estudio que llevamos, vamos a entender para dónde va dirigida esta frase, que no es literal para nada, muy lejos de ser literal, es solo un símbolo que nos dice, acepta el amor de tu Padre, recuerda que eres uno con Él. Esto es lo que recordó Jesús y esto es lo que significa tomarle la mano a Él, pensar como Él. Por eso es que nos pide Jesús, demuestra que sigo vivo en ti, demuestra que puedes pensar como Él realmente piensa el Cristo, piensa tal como su Padre, amor, solo amor, no hay otra cosa que amor. Dios es perfecto amor, Dios es solo amor, por ende eso es lo que soy yo, como nos dice en el libro de ejercicios. Esto es lo que recordó Jesús, esto es lo que nos viene a recordar. Este es el símbolo que ocupa el Espíritu Santo para ayudarnos a recordar. Y por eso es que es tremendamente necesario recordar a lo largo del día, de la vida cotidiana, en cada momento que no vamos solos, que podemos confiar en este hermano mayor. Y de hecho voy a leer nuevamente la clarificación de términos. Antes leí solo desde el párrafo 5 y ahora voy a leer un poquito antes, porque nos explica más qué es lo que simboliza Jesús. Jesús Cristo. No necesitas ayuda para entrar en el cielo, ya que jamás te ausentaste de él, pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti. Cuando habla de más allá de ti, quiere decir más allá de lo que tú crees ser, más allá de tu ego. Pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual Dios estableció en la realidad en el cielo. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios.
Y esto jamás ha de cambiar. Todos somos un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es un pensamiento de Dios, que finalmente es un solo pensamiento. El Cristo es un pensamiento de Dios, en la extensión del amor en la mente de Dios. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios, y esto jamás ha de cambiar. Pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. Dios no provee ayuda, pues no sabe de necesidades. Sin embargo, Él crea todos los ayudantes que su Hijo pueda necesitar mientras siga creyendo que sus fantasías son reales. A esto nos referimos con que ni el Espíritu Santo ni Jesús existen realmente. Pero aún así Dios nos da una respuesta porque creemos que estamos fuera de su amor. Da gracias a Dios por ellos, pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. Cuando habla de dejó de ser un hombre, se refiere a que tuvo la conciencia de que jamás fue un hombre, jamás fue persona, jamás fue humano, jamás estuvo separado del amor de Dios. Al identificarse con Cristo, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta, dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su ser. El hombre era una ilusión, pues parecía ser un ser separado de sus, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía a su ser separado de su ser con mayúscula, es decir, a lo que él creía separado del Cristo, como hacen todas las ilusiones. Pero, ¿quién puede salvar a menos que al ver las ilusiones las identifique como lo que son? Entonces, Jesús pudo ver el mundo del sueño y ser consciente dentro del sueño. Tener un sueño lúcido, quiere decir, se dio cuenta de que Él era el soñador del sueño. Tal como todos nosotros, cada uno de nosotros es el soñador del sueño. Como mentes tomadoras de decisiones, somos el soñador del sueño. Esto es lo que nos viene a ejemplificar Jesús. Pero ¿quién puede salvar a menos que al ver las ilusiones las identifique como lo que son? Jesús sigue siendo un salvador, porque vio lo falso y no lo aceptó como verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos de las ilusiones. En su completa identificación con el Cristo, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. Mostró el camino para que lo siguieras, te conduce de regreso a Dios porque vio el camino ante sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción todavía velada para ti entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que lo imposible, de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que nunca tuvieron consecuencia alguna, y así no fueron más que sueños. Levántate con aquel que te mostró esto, pues se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados, y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo. Y luego viene desde el párrafo quinto, ya había leído delante. Así que esto es lo que viene a simbolizar Jesús, un compañero, a alguien que se iluminó, alguien que despertó y se dio cuenta de que ni siquiera es nuestro compañero, es nuestro verdadero ser, es uno consigo mismo, con el Cristo. Entonces él pudo ver la faz de Cristo en todos sus hermanos. Esta es la visión de Cristo, poder darme cuenta de que todos somos el único Cristo. Nadie está separado de mí. Y lo que yo alcanzo a ver de mis hermanos es falso.
no es real. Que alguien asesine, que alguien viole, que alguien trate o bien o mal a otra persona, eso es mentira. No existen los cuerpos, no existe el comportamiento, no existe este mundo, no existe nada aparte del cielo, donde no existen las formas, ni cuerpos, ni espacio, ni tiempo. Esta es la profunda metafísica no dualista de este curso, de un curso de milagros. Y por eso es que un curso de milagros no puede mezclarse con otras espiritualidades como la nueva era y cosas así, donde se enseña de que Dios quiso experimentar la dualidad y que quiso dividirse para conocerse a sí mismo y cosas así y que pretende hacer real la separación, un curso de milagros no ofende ni va en contra de esos otros caminos, simplemente es diferente. Y este es el mensaje de Jesús aquí en su curso. No existe nada aparte del amor del Padre, y el Hijo es uno con el Padre. Esto es lo que él descubrió, a lo que él despertó y lo que ahora se ocupa como símbolo para ayudarnos a despertar. Así que el tema de tomarle la mano a Jesús es necesario que trascienda para nosotros la metáfora, que trascienda ese símbolo, llegar a entender qué significa realmente tomarle la mano a Jesús. Es aceptar el amor de Dios como lo único real en mí y en mis hermanos. Tomarle la mano a Jesús es permitir que Él me enseñe a perdonar, a deshacer mi culpa inconsciente, a dejar de proyectar esta culpa en mis hermanos, a escuchar sus peticiones de amor. Es permitir que se me enseñe a retirarle la corona de espinas que le había puesto a mi hermano y retirármela a mí junto con él y brindarle una blanca azucena del perdón para así yo recibirla. Y todo esto sabemos que es una metáfora, es simplemente dejar de condenar al Santo Hijo de Dios en mi hermano, reconocer la inocencia en él y así reconocerla en mí. Pero no se me pide que yo me esfuerce por intentar ver la inocencia de mi hermano. No se me pide que yo de antemano lo sepa. Se me pide que simplemente reconozca que no sé. No sé tener la visión de Cristo. No sé cómo mira Jesús a mis hermanos, pero quiero aprender. Esto es todo lo que se nos pide. Esta es la pequeña dosis de buena voluntad. Tener la leve disposición, el propósito. Si mi propósito es ver la verdad y pasar por alto las ilusiones, Jesús me va a ayudar muy bien en esto. Para eso está este símbolo. Jesús, este símbolo que ni siquiera existe, para eso está. Para ayudarme a ver mis ilusiones como falsas, como lo que son solo ilusiones y poder trascenderlas y ver más allá de ellas, hasta encontrar la hermosura de mis hermanos. Hay alguna parte del curso donde nos dice que si pudiéramos ver la verdad de nuestros hermanos, apenas podríamos contener las ganas de arrodillarnos y llorar de emoción, de devoción ante la grandeza que estamos contemplando del Hijo de Dios. Pero no obstante, se nos pide que caminemos junto con Él, junto con mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi pareja, quien sea, mi profesor, mi presidente, el ser de otro planeta, el que le echo la culpa por lo que está pasando en el mundo, cualquier persona en el que yo haya proyectado mi culpa, Jesús me pide que le tome la mano a Él, porque Él es mi Salvador. Es en Él donde yo había proyectado mi culpa y es en Él donde ahora yo he de perdonarme. Es junto con Él, como la clase que tuvimos hace unas semanas, juntos o en absoluto. Esto es tomarle la mano a Jesús. Tomarle la mano a Jesús es permitir que Él me enseñe a tomarle la mano a mi hermano aquí en este mundo. No literalmente. Si, si me nace tomarle la mano, no hay nada de malo, pero nos referimos a unir las mentes, a saber reconocer que la mente de mi hermano y la mía son una sola, que su espíritu y el mío es el mismo Cristo. Esto es tomarle la mano a mi hermano. Así que no es que tengamos que ir por la calle tomándole la mano a alguien desconocido. Tomarle la mano a mi hermano es simplemente dejar de condenarle, es unirme, recordar que ya soy uno con él. Pero para este reconocimiento tengo que tomarle la mano a Jesús. Tengo que aceptar, yo no sé cómo tomarle la mano a mi hermano, no sé cómo unirme a él, pero Jesús sí sabe. Y esto es lo que está dispuesto a enseñarme Jesús cuando yo le permita. Cuando yo de una vez por todas extienda mi mano y deje que Él la tome, me voy a dar cuenta de que Él siempre la tuvo tomada, que Él siempre estuvo en mi mente, que el sistema de pensamiento correctivo ya había corregido hace mucho tiempo mi mente, pero yo pensé que aún existía el error. Muchas veces nos vamos a ver acorralados, como decía delante, y no vamos a saber cómo responder, qué hacer. Entonces, es muy útil recordar, y como nos decía ahí en la lección 70, si te es útil, imagina que voy contigo,
que te llevo tomado de la mano, o algo así decía, ¿cierto? Es muy útil recordar, pero recordar que esto es solo un símbolo, al menos sentirnos acompañados, al menos saber que no vamos solos, que tenemos un amigo que es tremendamente leal, que jamás nos va a humillar, ridiculizar, ofender, juzgar ni condenar, por muy vergonzosos que parezcan ser nuestros pensamientos de especialismo, de odio o de celos o de lo que sea. Jesús va a estar ahí para enseñarme a ver esos pensamientos de otra manera, a enseñarme a verlos de una manera en que ya no lo haga real, ya no lo justifique, pero tampoco me culpe por ello. Pueda ver lo falso como falso. Como nos dice aquí, Jesús hizo una clara distinción entre lo falso y lo verdadero, y se quedó solo con lo verdadero, y esto es lo que nos viene a enseñar. No, nos viene a decir, tu odio ni siquiera existe. No tienes que justificarlo, tampoco culparte, no existe, porque tu culpa no existe. Entonces no tienes que justificarla, intentar taparla, esconderla, dejar el polvo debajo de la alfombra. Saca a la luz tu culpa para que junto conmigo, nos diría Jesús, veas que nunca existió tal culpa, no, porque nunca existió tal separación por la que crees ser culpable. Así que cuando le tomamos la mano a Jesús es simplemente dejar que entre la luz de su amor y nos acobije, nos abrigue, nos brinde claridad, paz y consuelo. Y este consuelo no es cubrirnos de todos los males del mundo, es simplemente el reconocimiento de que no existen tales males en el mundo. No existen en este mundo ni las cosas buenas ni las cosas malas, ni lo bonito ni lo feo. No existe este mundo, no existe este universo, no existe este cosmos, ni todos los planos, ni dimensiones, nada de eso existe, solo existe el amor de Dios. Muchas veces uno va a decir, pero ¿cómo no va a existir todo esto si un universo tan amplio, tan extenso, con tantos planetas, galaxias o dimensiones o subdimensiones y no sé qué? Entonces Jesús nos viene a decir, mira, yo estoy con mi Padre y sé que todo eso no existe. Solo sé que solo existe el cielo, el amor de mi Padre. Entonces es ahí cuando nos pregunta, ¿prefieres tener la razón a ser feliz? En el amor de tu padre eres feliz, pero tú prefieres estar encantado con tu especialismo y tus figuras y colores y tus juguetes. Todo este universo no es más que polvo y agua. ¿Acaso vas a hallar la felicidad ahí? Ni siquiera existe. Así que tú ya estás a salvo. No tienes un peligro contra el que luchar. No existen las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras. No existen ni los reptilianos, ni los seres humanos, ni el planeta Tierra. No existe nada de eso. Pero lo que sí existe ya está seguro en el amor de Dios. Y tú eres ese amor de Dios. Ya estás seguro, a salvo siempre. No tienes nada contra el que combatir. Esto es en el nivel de la realidad. Para llegar a ser conscientes de eso, tenemos que hacer nuestro trabajo honesto de perdón. Entonces no se nos pide negar las situaciones o los sucesos en este mundo. Al menos se nos pide ir de la mano con Jesús, no hacerlo solo. Porque Jesús no nos va a decir, quédate sentado todo el día sin hacer nada, total, este mundo no existe. Jesús no quiere eso. Jesús nos dice, sí, puedes seguir haciendo cosas útiles, siguiendo tus responsabilidades en este mundo, no tienes por qué abandonarlas, pero juntos iremos viendo de a poquito que la culpa no existe. Y por lo tanto, si la culpa no existe y este mundo está sustentado por la culpa, este mundo tampoco existe. Finalmente te darás cuenta de que esto siempre fue solo un sueño y nunca fue real, y nunca tuvo el poder de afectarte ni para bien ni para mal, que todo este universo, el sueño, el mundo, nunca te va a dar la paz de Dios, nunca te la va a quitar. Tú eres la paz de Dios eternamente, y la eternidad no tiene nada que ver con las ilusiones del tiempo y del espacio. Así que todo esto significa tomarle la mano a Jesús, permitir que Él nos diga cuál es la verdad. Como había leído la clase anterior de la sección No busques fuera de ti, que de hecho voy a citar nuevamente el capítulo 29, sección octava creo que era, sección séptima. Y mientras si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone.
Esto va derechamente a cuando uno quiere hallar la felicidad en cosas de la energía, las otras dimensiones, los hermanos mayores, en otros planetas, porque uno cree que hay las energías del bien y del mal, las energías de luz y de oscuridad, y nada de eso existe, nunca, jamás. Así que para estas ocasiones, cuando Jesús nos dice, no busques fuera de ti mismo, pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Cuando clamas a Dios, ninguno de los ídolos que veneras te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir en que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviera allí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano, mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti. Así que básicamente esto es tomarle la mano a Jesús también. No buscar la felicidad afuera. Pero darme cuenta y ser honesto, sí, he pasado toda mi vida buscando la felicidad afuera. Quizás no me daba cuenta y hasta ahora recién lo vengo a ver. Estaba buscando la felicidad en hallar una nueva pareja, en hallar un nuevo trabajo, una nueva casa, cambiarme de ciudad o de país, que algo ahí afuera cambiara. O el centrarme en despertar dones místicos, despertar el tercer ojo, activar los chakras y un montón de cosas que si bien nos han sido útiles en algún proceso del camino espiritual, ahora nos damos cuenta de que no tienen ninguna utilidad. Entonces, esto es lo que nos dice Jesús. ¿Preferirías tener la razón a ser feliz? ¿Preferirías seguir buscando en cosas del mundo, lo que sea del mundo? ¿Preferirías seguir empeñado en no buscar la paz donde realmente está? ¿O de una vez por todas tomarme la mano? Esto es lo que nos diría Jesús. Tomarle la mano es dejar de buscar afuera, dejar de esperar a que haya un cambio para ser feliz, dejar de esperar a que haya, como en el caso aquí en Chile, que se aprobó lo del cambio de la constitución. Muchas personas piensan que ahora van a ser más felices de lo que eran antes, y eso es mentira. La felicidad de Dios ya está por completo en su interior, pero nosotros creemos que ahora que va a haber un cambio en el exterior, eso me va a influir en mi tomador de decisiones y eso va a hacer que yo escoja menos al ego. Eso va a hacer que deshaga mi culpa inconsciente. Y la culpa inconsciente no se va a deshacer por un cambio en la constitución, un cambio de presidente, un cambio de gobierno, un cambio planetario, un cambio en el sistema solar, en la galaxia, o un cambio en mi familia o con mi relación de pareja. Los cambios exteriores jamás van a afectar en absoluto mi mente. Esto es lo que tenemos que entender. Tomarle la mano a Jesús es dejar a un lado todo lo que yo creo que es verdad, todo lo que yo creo que me puede dar una mejora o un beneficio. Si bien en el nivel de la forma, seguir, puedo ir a votar y por el apruebo de que haya un cambio de constitución, puedo mejorar algo, puedo, no sé, hacer una expansión en mi casa, construir una habitación nueva, puedo tomarme un viaje, puedo cambiar de trabajo, puedo hacer todas esas cosas. Lo único que nos dice Jesús es, si me tomas la mano, harás todas esas cosas, pero dándote cuenta de que nada de ello te va a dar la paz de Dios. Sin embargo, puedes seguir haciéndolas. No se te prohíbe, no se te va a castigar, no se te va a juzgar. El especialismo no está en la forma, está en la mente. El especialismo es invertir en ello para ser feliz. Tomarle la mano a Jesús es dejar de invertir en el mundo para ser feliz, dejar de buscar afuera porque no está afuera la respuesta. La única respuesta era perdonarme en mis hermanos y deshacer la culpa inconsciente, que es la única fuente de todas mis desdichas. Como nos dice por ahí en algún pasaje del curso, de todas las causas de tu desdicha que has buscado en el mundo, jamás tomaste en consideración la culpa. La culpa es la única causante de todas tus desdichas y ni siquiera es real. El problema es tu creencia en la culpa, que luego lo niegas y lo proyectas en el mundo, en tus hermanos, en tus relaciones, en tus acontecimientos. Y ahora crees que el mundo es tu oponente. Entonces pasas toda una vida luchando contra el mundo, queriendo cambiar al país, queriendo cambiar al gobierno, queriendo cambiar a tus papás, queriendo cambiar a tu pareja.
queriendo cambiar al mundo, y entonces va a llegar un punto donde te vas a cansar y te vas a dar cuenta, sí, he logrado muchos cambios, pero ninguno de ellos me han dado la paz de Dios, la paz que solo el perdonar a mi hermano me daría. Así que esto es darle la mano a Jesús, es rendirse y decir, todo lo que yo he buscado hasta ahora, de todos los cambios que he intentado hacer en mi familia, en mi hogar, en mi comunidad o en el mundo, nada de eso me ha dado la paz de Dios y nunca me la va a dar, porque la respuesta no está afuera. La respuesta está en tomarle la mano a Jesús. Y tomarle la mano a Jesús quiere decir aceptar al Espíritu Santo en vez de a mi ego. Eso es todo. Miro mi ego y digo, esto ya no es lo que quiero. No importan las palabras que ocupe, lo que importa es la actitud, la dirección que tenga mi mente. Esto lo hemos repetido antes. No importan las palabras que salgan, que yo pronuncie en mi mente o que yo diga con mi boca. Es decir, Dios no escucha palabras, no conoce eso. El Espíritu Santo tampoco, Jesús tampoco. Lo que Jesús quiere es que yo cambie de maestro en mi mente, que lo escoja a Él en lugar del ego, y ahí se acabó todo el problema. Ese era el único problema. El único problema era que yo le tenía terror inmenso a tomarle la mano a Jesús, a aceptar su paz, a aceptar sus cariños en mi corazón. Ese era el único problema. Y por eso es que seguía batallando contra la vida, luchando contra las religiones, la sociedad, contra mis papás, que me vuelvo punky, anarquista, o rebelde en mi adolescencia o hasta la vejez, todo el día luchando, porque en muy lo profundo estoy luchando contra mi padre. Creo que le fallé, creo que cometí un pecado, creo que soy culpable, creo que lo maté y lo asesiné y creo que ahora va a venir de entre los muertos a cobrar venganza. Entonces ahora lo veo como un padre castigador que va a venir a atacarme. Entonces tengo que defenderme y es contra él finalmente que me estoy defendiendo, porque creo ser pecador, creo que él me va a venir a atacar, pero muy en lo profundo, la estrategia del ego es hacerme creer, y yo mismo me hago creer de que Dios es el castigador y que tengo que protegerme y tengo que estar a la defensiva con todo el mundo proyectando esa misma culpa allá afuera para en realidad no toparme con el inmenso amor de Jesús o el amor de Dios. Y ese amor me diría, tú no estás separado del Padre, ya estás a salvo, no existe nada ahí aparte. Entonces, entendiendo esto, entenderíamos que nuestro mayor miedo ni siquiera es a enfrentarnos a a los sucesos del mundo, a las cosas que le tenemos miedo al mundo. Nuestro mayor terror es a tomarle la mano a Jesús, porque representaría unirme a mi Padre, representaría recordar que yo soy el Cristo, que soy lo mismo que Jesús, y si Jesús es uno con el Padre, yo también soy uno con mi Padre, porque somos el mismo Hijo. Así que este es mi mayor terror, mi mayor pánico, tomarle la mano a Jesús. Entonces, cuando este ejemplo que he puesto anteriormente, somos como un gatito huraño y salvaje que se arranca y Jesús está ahí acariciándonos. Cuando dejemos de huir de sus cariños y nos volvamos dóciles y mansos, es cuando vamos a poder reconocer que nunca nos fuimos del amor de nuestro Padre y no existe otra voluntad que la de mi Padre. Y mi verdadera voluntad con V mayúscula es la misma de mi Padre. Entonces, todo lo que tengo que hacer es soltar lo que yo creía que era mi voluntad separada de Dios, que nunca existió tal voluntad, y reconocer que aún soy el Cristo y que Dios, mi Padre, me sigue amando y sigo siendo la razón de su felicidad, y que todos mis hermanos también lo son. Que cada uno de mis hermanos, no importa la apariencia que tenga, no importa cuántos pecados yo piense que mi hermano ha cometido, mi hermano sigue siendo el Cristo y sigue siendo una preciosura ante los ojos de mi Padre, y yo también. Entonces, si yo lo puedo ver en todos mis hermanos, a través de tomarle la mano a Jesús, aceptar la visión de Cristo, aceptar el sistema de pensamiento correctivo en mi mente, si yo puedo hacer esto y puedo, si yo elijo hacer esto, voy a sentir una paz inmensa, me voy a sentir muy bien. Nuevamente la pregunta que nos hacía Jesús aquí en esta sección, ¿preferirías tener la razón a ser feliz? Nosotros somos ese gatito huraño que prefiere tener la razón y salir arrancando a buscar problemas afuera. Entonces Jesús nos dice, ven conmigo, tómame la mano, y juntos veremos más allá de tus ilusiones hasta ver la verdad. Juntos tenemos la lámpara que desvanecerá todas las ilusiones del mundo, todos tus miedos, todas tus creencias ridículas. Juntos. Así que si me uno al Espíritu Santo o me uno a Jesús, me estaré uniendo a todos mis hermanos. Estaré unificando al Cristo, recordando que ya es uno y que ya está unificado. Todo lo que estaré haciendo es simplemente aceptando que la verdad sea tal como es y dejar de resistirme a esa simple verdad.
Así que todo esto y todos los temas que vamos a tocar a lo largo de todas las clases van a tener relación con tomarle la mano a Jesús, porque quiere decir simplemente aceptar que se me corrija. No se me va a castigar, no se me va a reñir, no se me va a, a juzgar ni condenar, simplemente lo que Jesús quiere decirme es, estás equivocado. Y nos lo dice con una dulzura, una amabilidad y una paciencia infinita. Nos dice, sí, estás equivocado, pero no has cometido pecado. Tu única equivocación fue creer que eras culpable y no lo eras. Así que estás muy, muy loco, muy confundido, creyendo ser culpable y luego proyectas la culpa en tus hermanos y crees que ellos son los culpables. Estás equivocado simplemente. Has cometido un error, pero no has cometido crimen, no has cometido pecado, no lo veas como algo tremendo. Si de antemano sabemos que vamos a tener mucha resistencia, que vamos a proyectar mucha culpa en todo el mundo y en todos nuestros hermanos, esto es lo que llamamos el alumno feliz. El alumno feliz es aquel que sabe que le quedan muchas pruebas de perdón, aquel que sabe que le queda mucha resistencia aún por deshacer, pero no lo ve como un pecado ni como algo tremendo, al menos sabe que puede ir con Jesús. El alumno feliz es alguien que puede mirar su ego de la mano de Jesús. Y eso es lo único que nos pide Jesús. Lo único que, de hecho, hay una línea donde Jesús nos dice, cada vez que has tenido miedo es porque has decidido ir sin mí. Itzaró. ¿Sí? Bueno, así como dices, cada que sentimos miedo, cada que nos ponemos mal, es porque queremos hacer las cosas solos y no con Jesús. Entonces, entiendo que tomarle la mano a Jesús es aceptar su voluntad y hacer las cosas con Él, que no perdone yo sola, sino Ujú. que le pida a Él que me ayude a perdonar. Sí, es así. Así es, así es. Sí, y para esto solo se necesita esa pequeña dosis de buena voluntad, de al menos cuestionar nuestro sistema de pensamiento, al menos decir, con mi ego no he sido feliz. Es muy probable que con Jesús sí sea feliz. Sí, bueno, a mí me pasaba mucho que en el grupo siempre les decía, si me hace caso mi marido, o sea, es que no me obedece. Cuando me obedezca, entonces, todo estará en paz, ¿no? Era una broma, ¿no? Pero en el muy subconsciente, yo creo que sí quería que como que todo mi mundo cambiara para poder ser feliz. Ahora entiendo que mi mundo no va a cambiar, que va a seguir siendo igual, pero que yo puedo estar feliz sin importar cómo esté el mundo. Exacto. Y por eso Sí, es que es un muy buen ejemplo Jesús. Ya sabemos cómo terminó su vida siendo Jesús, pero su mente era solo amor. Así que a Jesús no le importó que lo estuvieran crucificando, latigando, poniéndole una corona de espinas, clavándolo a la cruz, no le interesó porque él sabía que nunca fue ese cuerpo. Él miraba todo eso como un chiste, simplemente con ternura, y podía escuchar todas las peticiones de amor de sus hermanos y contestarlas todas al unísono. Así que este es el ejemplo que nos viene a dar Jesús. El mundo no te va a afectar jamás. El Hijo de Dios no puede morir, no puede ser afectado ni dañado en absolutamente nada. Es el Hijo de Dios. Cuando tomemos peso a este significado, cuando tomemos peso a esta sección del libro de ejercicios, que es parte el quinto repaso, que dice, Dios es solo amor, por ende, eso es lo que soy yo. Esto es lo que nos viene a enseñar Jesús. Esto es tomarle la mano a Jesús, es reconocer, si Dios es perfecto amor y yo soy uno con Él, ¿qué me puede dañar de este mundo? Sí, a mi cuerpo todo le daña y mi cuerpo es tremendamente frágil, pero es una ridiculez confundir al Santo Hijo de Dios que soy yo con un saco de huesos, con un saco de polvo y agua. Así que esto es finalmente el mensaje de Jesús. No te confundas a tu verdadero ser, tu grandeza, con la pequeñez y con la parodia ridícula que has hecho de ti mismo. Esta es la clara distinción que él hizo entre lo falso y lo verdadero, y finalmente se quedó con lo verdadero y nos viene a ofrecer esto. Nos dice, tú ahora, hoy mismo me puedes tomar la mano y aceptar solo lo verdadero en ti. Y sabemos, es un proceso que puede tomar mucho tiempo, pero si a cada momento recortamos tomarle la mano, este proceso va a ser cada vez más rápido. Vamos a ahorrar mucho tiempo. Podemos ahorrar miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Y finalmente despertar o quedar solo con la paz de Dios en nuestra mente y sabemos el último paso lo da Dios. Así que todos podemos llegar a eso mismo que Jesús.
Este, un ejemplo que he puesto antes es, muchas veces nos consolamos con que hay otros alumnos del curso que también se equivocan, que tienen sus ataques de ego y de especialismo, y uno se consuela y uno dice, ay, no soy el único. Entonces, lo que yo sugiero es consolarnos con que Jesús pudo deshacer todo su especialismo, todo su ego, sin condenarse por haberlo tenido. Jesús pudo escuchar una sola voz. Este es nuestro consuelo. Si Él pudo, nosotros también. Todos ya somos el Santo Hijo de Dios. No tengo que consolarme con las torpezas de mis hermanos, sino con la grandeza que logró Jesús, porque Él y yo seguimos siendo el mismo. Sí, gracias, Itzara. De que muchas gracias también. Voy a Ya falta poco, así que voy a ir finalizando con un pasaje del canto de la oración. La santidad de la curación. Cuán santos son los que han sanado, pues ante su presencia sus hermanos comparten su curación y su amor. Portadores de paz, la voz del Espíritu Santo a través de quienes Él habla en favor de Dios, cuya voz Él es, tales son los sanadores de Dios. Ellos solo hablan en favor de Él y nunca en favor de sí mismos. No tienen más dones que los que han recibido de Dios y los comparten porque saben que esa es su voluntad. No son especiales, son santos. Han optado por la santidad y renunciado a todo sueño de poseer atributos especiales mediante los cuales habrían otorgado regalos desiguales a los menos afortunados. Su curación ha restaurado su plenitud, de manera que pueden perdonar y unirse al canto de la oración en el que los que han sanado cantan acerca de su unión y agradecimiento a Dios. En cuanto que testigos del perdón, ayuda en la oración y efecto de la misericordia verdadera enseñada, la curación es una bendición y el mundo responde en animado coro a través de la voz de la oración. El perdón irradia su misericordioso indulto sobre cada brizna de hierba y ala emplumada, así como sobre todos los seres vivos de la tierra. El miedo no puede encontrar refugio ahí, pues el amor ha llegado en toda su santa unidad. El tiempo continúa solo para permitir que el último abrazo de la oración descanse sobre la tierra un instante, conforme el mundo desaparece en la luz. Este instante es la meta de los verdaderos sanadores, a quienes el Cristo ha enseñado a ver su semejanza y enseñar como a Él. Imagínate lo que significa ayudar a Cristo a curar. ¿Puede haber algo más santo? Dios da gracias a sus sanadores, pues sabe que la causa de la curación es Él mismo, su amor, su Hijo reinstaurado como su compleción y el regreso para compartir con Él la santa dicha de la creación. No pidas curación parcial ni aceptes un ídolo en lugar del recuerdo de aquel cuyo amor nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Eres tan preciado para Él como lo es la totalidad de su creación, pues ésta se encuentra en ti como su regalo eterno. ¿Qué necesidad tienes de sueños cambiantes en un mundo triste? No te olvides de la gratitud de Dios. No te olvides de la santa gracia de la oración. No te olvides de perdonar al Hijo de Dios. Primero perdonas, luego oras y de este modo te curas. Tu oración se ha elevado y ha invocado a Dios, quien escucha y responde. Has comprendido que solo te perdonas a ti mismo y que, igualmente, solo oras por ti. Y mediante esta comprensión sanas. Te has unido a tu fuente en oración y comprendes que jamás te separaste de ella. Este nivel no se puede alcanzar hasta que ya no
quede nada de odio en tu corazón ni deseo alguno de atacar al Hijo de Dios. Nunca olvides esto. Eres tú quien es el Hijo de Dios, y tal como elijas ser con Él, así serás contigo mismo, y así será Dios para ti. Tus juicios se extenderán incluso hasta Dios porque le asignarás a Él el papel que veas en su creación. Elige bien, pues de otro modo creerás que eres tú el creador y no Él, y por ende Él ya no es causa, sino tan solo un efecto. Ahora la curación es imposible, pues lo culpas a Él de tu engaño y de tu culpabilidad. Esto es la proyección de culpa que hicimos con Dios. Él, que es amor, se convierte en la fuente de miedo, pues solo el miedo puede justificarse ahora. Suya es la venganza y la muerte es su gran destructor. Toda esta es la alucinación que nos inventamos al rechazar la respuesta de Dios y elegir al ego. La enfermedad, el sufrimiento y las dolorosas pérdidas se vuelven la suerte de todo el mundo en la tierra, que Él abandonó al cuidado del demonio, jurando que no lo volvería a liberar nunca más. Venid a mí, criaturas mías, sin ninguno de esos tergiversados pensamientos en vuestros corazones. Seguid siendo santos, junto con la santidad que os creó en perfecta impecabilidad y que aún os rodea con los brazos de la paz. Soñad ahora con la curación. Luego levantaos y dejad atrás todo soñar para siempre. Sois aquel a quien vuestro Padre ama, aquel que nunca abandonó su hogar ni vagó por un mundo salvaje con pies ensangrentados y el corazón endurecido, cerrado al amor que es la verdad en vosotros. Entregad todos vuestros sueños a Cristo y dejad que Él sea vuestro guía a la curación y que os conduzca en oración más allá del penoso alcance del mundo. Él viene en mi lugar y os comunica mi palabra. Deseo que mi fatigado hijo regrese a mí y pase de sueños malvados al dulce abrazo del amor eterno y la perfecta paz. Mis brazos están abiertos para recibir al hijo que amo, que no sabe que ha sanado ni que sus oraciones jamás han dejado de entonar su jubiloso canto de agradecimiento al unísono con toda la creación en la santidad del amor. Aquíétate un instante. Bajo los ásperos y amargos sonidos de lucha y de derrota, hay una voz que te habla de mí. Escúchala un instante y te habrás sanado. Escúchala un instante y te habrás salvado. Ayúdame a despertar a mis hijos del sueño de castigo y de una corta vida llena de miedo que termina, que termina tan pronto que bien podría no haber sido nunca. En lugar de ello, deja que te recuerde la eternidad en la que tu dicha aumenta a medida que tu amor se extiende junto con el mío más allá del infinito, donde el tiempo y la distancia no significan nada. Mientras esperas, apesadumbrado, la melodía del cielo está incompleta porque tu canto es parte de la eterna armonía del amor. Sin ti la creación no está completa. Regresa a mí que nunca abandoné a mi hijo. Escucha, hijo mío, tu padre te llama. No rehúses escuchar la llamada del amor. No le niegues a Cristo lo que es suyo. El cielo está ahí y el cielo es tu hogar. La creación se inclina a través de las barreras del tiempo para liberar al mundo de su pesada carga. Elevad vuestros corazones en grata bienvenida a su llegada. Ved las sombras desvanecerse calladamente y las espinas desprenderse de la ensangrentada frente de aquel que es el Santo Hijo de Dios. Qué hermoso eres, criatura de la santidad, cuán parecido a mí, cuán amorosamente te sostengo en mi corazón y en mis brazos. Cuán querido es para mí cada regalo que me has hecho, tú que sanaste a mi hijo y lo bajaste de la cruz. Levántate y deja que te dé las gracias. Y con mi gratitud llegará primero el regalo del perdón y luego la paz eterna. Devuélveme ahora, pues, tu santa voz. El canto de la oración queda en silencio sin ti. El universo
aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido una cosa, que halles consuelo y no vivas más el terror y el dolor. No abandones el amor. Y recuerda esto, sea lo que fuere que pienses acerca de ti mismo, sea lo que fuere que pienses acerca del mundo, tu Padre te necesita y te seguirá llamando hasta que por fin regreses a Él en paz. Y de hecho esa es la última página ya del libro de Un Curso de Milagros, la última página del anexo al canto de la oración. Bueno, Jesús nos viene a recordar esto, cuánto nos ama nuestro Padre. Es el llamado que nos hace, es la voz que habla por Dios. Jesús representa esto, es el símbolo de la voz que habla en favor de Dios, la voz que llama a su Hijo a despertar, que primero le llama a perdonar a todos sus santos hermanos y a recordar el Cristo en ellos, y así recordarlo en sí mismo, y luego despertar en ese infinito amor del que hemos intentado describir tantas veces, pero sabemos no se puede describir una paz tan inmensa. Y bueno, estamos en la hora ya. Muchas gracias.